Dios les bendiga, nos da gusto estar con ustedes, hermanos, en esta sesión de la Escuela de Discipulado. Estamos tratando el tema general que se denomina desarrollando nuestra economía familiar. Y es que tenemos una preocupación al respecto, porque sabemos que algunas familias están batallando en la pobreza, pero queremos ver lo que dice la palabra de Dios al respecto, porque lo que creemos influye poderosamente en nuestra manera de pensar. Dice en Deuteronomio 15:4, entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. O sea, está hablando de que debe haber un desarrollo, porque de hecho en todo el capítulo 15 de Deuteronomio se habla del año de remisión, o sea, cuando se tenían que perdonar las deudas para no empobrecer más a los pobres, préstamos que se debían hacerle a los pobres, leyes sobre los esclavos, aquellos que caían en esclavitud por razón de la pobreza. Entonces, todo eso porque Dios no quería que su pueblo fuera esclavo, y también que quería sacarlos de la pobreza porque durante 400 años estuvieron en Egipto sometidos a la pobreza y a la esclavitud. Entonces, así que lo que creemos también va a influir en el desarrollo de nuestra economía familiar. Ahora, hay una manera, algunos cristianos ven las cosas de una manera dividida, o sea, piensan en las cosas sagradas y en las cosas seculares. Dice, si es culto, es sagrado, pero si es cultivar la tierra, también es sagrado, porque la palabra cultivar y culto o cultivo es la misma raíz hebrea. Entonces, así que tenemos que pensar que todo, delante de Dios, todo es sagrado. Entonces, ahora, claro que eso es mucho más que una manera de pensar, es una cosmovisión. Una cosmovisión es la lente a través de la que uno contempla todo lo que existe y el lugar que uno ocupa como ser humano individual en la totalidad de la vida y como parte de una comunidad. Entonces, es cómo nos vemos, o sea, cómo pensamos, cuál es nuestro pensamiento. Mire, esto por supuesto, la cosmovisión conforma nuestra concepción básica de la vida y del trabajo. Quiere decir que si nuestro pensamiento no es correcto, entonces va a afectar nuestra vida y nuestro trabajo. Por supuesto que va a afectar nuestra economía. Así que necesitamos tener una manera bíblica de ver las cosas para poder lograr un desarrollo armonioso de nuestra economía familiar. Entonces, pero vamos a empezar por lo que es el principio básico. Mire, el principio básico es conocer a Dios. Dios es el creador de todo. Dios creó el universo compuesto por elementos físicos y espirituales y declaró que era bueno, y al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios, al hacer un resumen de toda su creación, vio que todo era sumamente bueno. Todo lo hizo en 6 días y luego descansó el día séptimo. Este es otro principio que hay que tomar en cuenta. Ahora, todo esto nos revela a un Dios todopoderoso. Estas cosas, toda la creación nos señala algo de su imagen. Y tendríamos que pensar un poquito en los atributos de Dios para acercarnos un poquito más a la idea. Mire, Dios tiene conocimiento e inteligencia. Dios tiene sentimientos y emociones. Dios tiene voluntad y capacidad de decidir y de actuar. Así que como Dios es persona, a nosotros también nos hizo personas, nos dio personalidad, nos dio dignidad, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, nos dio integridad, porque le dio responsabilidad al hombre inmediatamente. Antes de la caída, Dios ya le había dado la tarea de ser mayordomo al hombre. Y luego nos dio libertad. Para que haya libertad tienen que estar definidos los límites de lo que no es libertad, lo que puede ponernos en esclavitud. Por ejemplo, el que quebranta las leyes va a perder su libertad, puede ir a la cárcel y perder su libertad. Entonces, así que Dios
le dijo al hombre: y de este fruto no comerás, y el día que de él comieres, morirás. Así que también Dios le dio al hombre individualidad. O sea, la individualidad nos distingue a unos de otros. Aunque haya dos que sean gemelos idénticos, su individualidad va a ser diferente. Así que, y luego, algunos atributos, decíamos, de Dios. Dios es independiente y autosuficiente. O sea, no necesita a nada, no necesita nada ni a nadie. Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia jamás. Dios es eterno, o sea, Dios no tiene principio ni fin. Siempre ha existido y siempre existirá. Dios es infinito, o sea, no hay nada ni nadie que pueda contener a Dios, ni el tiempo ni el espacio. Él trabajó en el tiempo y en el espacio y creó la materia. Dios es omnipresente. Dios está presente en todo lugar, con todo su ser, siempre. O sea, Dios está presente con nosotros, Dios está presente ahí con usted. Dios es omnisciente, o sea, Dios lo sabe todo. Dios se conoce plenamente a sí mismo y también todas las cosas reales y posibles. Y también nos dice la palabra de Dios que también conoce nuestros pensamientos. Dice, conoce nuestro pensamiento antes de que se convierta en palabras. Dios es omnipotente. Dios puede hacer toda su santa voluntad. Posee un poder infinito. O sea, es el todopoderoso. Por eso con todo su poder hizo todas las cosas. Dios es soberano, o sea, es el Señor. Se dice que es el Señor de reyes y Señor de señores. La soberanía de Dios se refiere a su autoridad y a su poder para gobernar. Dios es espíritu. Nadie lo ha visto jamás en su totalidad. Dijo el Señor Jesucristo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es el que Él vino a revelar al Padre. Dios es santo. Está totalmente separado del pecado y completamente dedicado a su propia gloria. O sea, cuando vamos entendiendo todas estas cosas, vamos a ir conformándonos una idea de quién es Dios. Dios es justo. Aquí es justicia en término legal, a cada uno según lo que le corresponde o lo que merece. Dios es paciente. La ira es la manifestación de su aborrecimiento de todo lo que no es santo, bueno y justo. O sea, la ira de Dios se enciende en contra del pecado. Por eso, no podemos agradar a Dios cuando tenemos pecado. La única manera de acercarnos a Dios es que Jesucristo limpie nuestro pecado. Dios es único, o sea, es celoso, dice el texto. El celo de Dios tiene que ver con su compromiso, con su honor y con su gloria. Dice también, Dios es amor. El amor siempre trabaja a favor de los demás. Por eso dice 1 de Juan, Dios es amor. Dios es bueno. Todo lo que Dios es y lo que hace es bueno. Dios no hizo nada malo. Cuando hizo la creación dice, y todo era sumamente bueno. Dios es sabio. Dios es sabio y siempre escoge lo mejor y la mejor manera de lograrlo o de hacer las cosas. Y ahí está la sabiduría de Dios en todas las cosas creadas, la sabiduría de Dios en nosotros. Dios es fiel. Dios es fiel en cada una de sus promesas. Todo lo que sabe, lo que piensa y lo que dice es verdadero. O sea, no cambia. Dios es orden. Todo lo que Dios hace, lo hace con paz y con orden. Dios es perfecto. Él es completo y no le falta nada. Él es la suma de todo lo bueno, excelente y deseable. Ahora, Él es espíritu y es trino. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, o Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Es creador, organizador, planificador, porque planeó todo, no solo la creación, también planeó la redención. Dice Efesios que desde antes de la fundación de los siglos, Dios había planeado que nosotros fuésemos santos. Es inventor, puso sus ideas en práctica. Matemático, ingeniero, artista, diseñador, juez, ejecutor, arquitecto, y ya le puse un etcétera ahí
para que ustedes le pongan lo demás. Así que necesitamos, la siguiente cosa que necesitamos entender es el principio del autogobierno, ¿verdad? No es lo mismo que dominio propio. El dominio propio es el control de las pasiones y apetitos sensuales. El autogobierno va más allá de la autodisciplina. No es controlado por fuerzas externas. Depende de una sumisión voluntaria al señorío de Cristo, donde las leyes de Dios gobiernan las decisiones y las elecciones de los individuos, las cuales afectan su persona, su hogar, su trabajo, sus relaciones sociales, la iglesia y el gobierno civil. Ahora, el que no puede gobernar bien una familia es porque no sabe a gobernarse a sí mismo. Y no puede gobernarse a sí mismo a menos que su razón, voluntad y apetitos sean gobernados por Dios y que sea completamente obediente a la voluntad de Dios. Así que, ¿pero cómo se puede hacer eso? Dijo el Señor Jesucristo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios empieza con un nuevo nacimiento. El reino de Dios entra a tu corazón y sus leyes, dice, son escritas en ese corazón renovado. La salvación no es el único objetivo del Evangelio. Es necesario rendirse al señorío de Cristo. Esto requiere decisiones diarias de sometimiento, voluntario al propósito de Dios para que Él sea glorificado. Dice, y esto concuerda con lo que dijo el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces depende de hacer la voluntad de Dios. Eso es el autogobierno. Ahora, el segundo principio es de la mayordomía y también tiene que ver con el autogobierno. En el tiempo, el pueblo de Dios debe ser materia útil para la construcción de su reino. Cuando Cristo regrese habrá una gran conmoción. Todo lo que pertenezca al reino de Dios permanecerá en pie. Todo lo demás será destruido y formará una inmensa montaña de ruinas. Habrá un fuego purificador. Todo lo construido en el reino de Dios será respetado por el fuego. Todo lo demás será destruido. La tierra no desaparecerá, por cierto, cuando Cristo retorne. Será refinada, purificada y renovada. Así que quiere decir que el reino de Dios es ahora y también en lo porvenir. La mayordomía, por cierto, se inicia reconociendo que yo soy propiedad de Dios. Cuando usted se entrega al Señor Jesucristo en arrepentimiento para un cambio de vida, para una renovación mental, por una renovación de su corazón, entonces hay que reconocer que somos propiedad de Dios, porque redención quiere decir vueltos a comprar otra vez mediante un precio. ¿Cuál fue ese precio? El precio fue la sangre preciosa de Jesucristo, porque solamente el derramamiento de sangre podía pagar por el pecado. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que somos propiedad de Dios. Tú y yo, que hemos recibido a Cristo, somos propiedad de Dios. Dios dice, ha puesto su sello en nosotros, de que somos propiedad de Él. La mayordomía se da cuando comprendemos que tenemos también nosotros propiedad interna. Bueno, tenemos propiedad interna y externa, pero hoy vamos a mencionar nada más la propiedad interna. Y aquí empezamos a entrar en cuestiones de mayordomía. Dice, el derecho exclusivo de poseer, disfrutar y disponer de algo. Cada creyente debe tomar dominio y ejercer mayordomía sobre lo que Dios le ha dado como propiedad interna. O sea, lo que Dios nos ha dado como propiedad interna, nosotros tenemos que tener dominio y ejercer mayordomía sobre eso. Ahora, ¿qué nos ha dado Dios? Corazón. Se dice que el corazón es el centro de las emociones. Entonces, no tienen que dominar las emociones. Nosotros somos dueños de nuestras emociones. Usted es dueño de sus emociones.
Ahora, si la vecina se enoja y le grita ahí enfrente de su casa, pues usted no tiene por qué enojarse. ¿Por qué? Porque usted es dueño de sus emociones. Porque si no, si usted se enoja por cualquier cosa, pues al rato los demás van a jugar con sus emociones. Entonces, conciencia, facultad, poder o principio dentro de nosotros que decide sobre lo lícito o lo ilícito de nuestras propias acciones y afectos y las aprueba o condena instantáneamente. O sea, tenemos conciencia, ¿verdad? No somos inconscientes. Sabemos qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Hasta el más malvado sabe que está haciendo mal. El que miente sabe que mintió. El que roba sabe que ha robado. ¿Sí me entiende? Todos tenemos esa conciencia. Dios nos dio esa conciencia, pero nosotros tenemos que administrarla. Voluntad, acto de determinar una elección o formar un propósito. Así que yo determino qué cosa escojo y qué cosa voy a hacer. O sea, pongo en acción mi voluntad. Yo tengo voluntad. Los demás no tienen que manejar mi voluntad. Si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Dice, aquí traigo, yo me saqué la lotería, este es el cachito, nada más que no puedo ir a cobrarlo, no tengo credencial de lector, y es por 500,000 pesos, pero dame nada más 10,000 pesos y ya te los doy a ti. Pero la gente que no tiene voluntad se deja engañar y cae en la trampa, ¿no? Y ese es un truco viejo, ¿verdad? La otra cosa es mente, nos dio mente, o sea, capacidad de razonar. O sea, podemos razonar. Dios nos dio raciocinio. La razón es lo que apoya o justifica una determinación, un plan o una medida. O sea, ¿qué cosa voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué justifica que lo haga? ¿Qué justifica que te enojes? ¿Qué justifica que te pelees con tu mujer? ¿Qué justifica que tengas problema con tus hijos? Tienes que utilizar la razón. Ideas, nos dio ideas, porque nos dio razón, nos dio ideas. Representación mental de algo según el proceso mental. O sea, vemos algo y entonces podemos, más bien dicho, representamos las ideas con palabras. Se realiza un proceso y surgen ideas. Todos tenemos ideas. Claro, algunos tienen ideas descabelladas. Y otros tienen ideas con mucho cabello. Es broma. Imaginación. Concepción viva de los objetos a la vista. O sea, vemos algo y podemos crear imaginación. Por eso se dice que los niños tienen una imaginación muy vívida, ¿verdad? Dice que el maestro dibujó en el pizarrón un puntito así y luego un círculo así. Y le dije, ¿qué es eso? Le dijo a los adultos. Y entonces los adultos dijeron, pues es un punto con un circulito alrededor. No, dijo, usen su imaginación. Y no, pues nadie supo. Y le preguntaron a un grupo de niños, ¿qué es eso? Dice, es un hombre parado allá abajo, dice, y se le ve el sombrero. Tenía imaginación, ¿verdad? Dice que con el tiempo se va perdiendo la imaginación. Carácter, cualidades peculiares impresas por la naturaleza o el hábito de una persona que lo distinguen de los demás. Hay veces que se dice que la persona tiene un carácter muy agrio, ¿verdad? Tiene un carácter muy amargo, y en fin, todas esas cosas, pero no tiene por qué, ¿verdad? A veces ciertas características se adquieren por los hábitos, los malos hábitos. El temperamento, la manera o medida con que se interactúa con los demás. Dices que tiene un temperamento muy, muy subido de tono, dice. Pues que le baje al tono, que le baje, como luego dicen los jóvenes, que le baje 2 rayitas o 3 rayitas, ¿no? Tiene que interactuar correctamente con los demás. Entonces, él tiene que manejar eso.
Las actitudes, comportamiento habitual en diferentes circunstancias. O sea, ¿cómo te vas a comportar en la playa? ¿Cómo te vas a comportar en una reunión formal con qué será? Con artistas. ¿Cómo te vas a comportar con políticos? ¿Cómo te vas a comportar con tu familia en casa o con una reunión familiar? ¿Sí me entiende? Entonces, ¿con qué actitud? ¿Qué comportamiento? Dones, cualidades o dotes conferidos por el autor de nuestra naturaleza. Todos tenemos dones, habilidades, dotes. Luego, también talentos, facultad particular o habilidad. O sea, ¿qué talento tienes? O sea, primero, ¿qué dones te dio el Señor? Luego, ¿qué talentos te dio el Señor? Algunos no saben qué talentos tienen. A veces la necesidad los obliga a descubrir qué talentos tienen. Dicen, yo no sabía que podía hacer esto. Yo no sabía que podía guisar tan sabroso. Hasta que la señora lo obligó. No se creía. Entonces, llamado divino. Cada uno ha sido llamado a ser una particular expresión de la gracia divina. O sea, a todos nos ha llamado Dios a manifestar su gracia. Dice, por eso San Pedro dice que habla de la multiforme gracia de Dios que se expresa a través de los dones. Hemos de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Los cristianos debemos tener un corazón encendido y una mente pensante y servir a Dios con todo nuestro ser. Ahora, la pregunta práctica sería, ¿cómo está usted manejando su propiedad interna? ¿Verdad? Todas esas cualidades de la propiedad interna. O no sabía que hay todo eso, que uno tiene que manejar. Esto influye en su manera de ver cómo manejar los recursos internos y externos. Ahora, recursos internos del autogobierno. ¿Cómo va a bajar de peso si no toma una decisión? De bajarle a las tortillas, de bajarle a las grasas, de bajarle a los almidones, a las pastas. Entonces, si no se lo propone, entonces ese cuerpecito va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad? Luego, ¿cómo vas a mejorar tus relaciones si no te lo propones? Ahora, cuando no estás dispuesto a mejorar tus relaciones, el que pierde eres tú, no el otro. ¿Por qué? Porque una mala relación no aporta nada de crecimiento a tu vida. No aporta algo positivo a tu vida. Así que, ¿qué hay que hacer? Mejorar las relaciones. Y hay que proponérselo. ¿Cómo vas a embellecer tu casa si no empiezas a hacerlo? Pero tienes que ver qué cosa, dónde está la telaraña, a dónde le falta color, si hay que acomodar algo, si hay que poner un clavito ahí para colgar la toalla, todo. Y ahorita que hay mucho tiempo para hacerlo, pues hay que hacerlo. ¿Cómo vas a enseñar a tus hijos a comer verduras si tú no te las comes? Y le dices a tu esposa, yo no quiero eso. Y entonces los chiquitos están viendo, ¿qué cree que van a hacer ellos? Pues al rato van a estar gorditos también porque no comen verduras. Entonces, ¿se fija que todo tiene que ver con el autogobierno? Entonces, todo tiene que ver con proponérselo a hacerlo. Ahora, si te levantas tarde y siempre te están regañando porque te suena el reloj y no te levantas, es que no estás echando a andar tu autogobierno. O sea, la fuerza interna. Y entonces tiene que venir la fuerza externa, el chanclazo de la mamá. Órale, levántese, que ya debería estar desayunando para irse al trabajo. Entonces, o tú te disciplinas, o viene la chancla. Lo mismo con los chiquitos, los niños, ¿verdad? Así que los hijos tienen que aprender que o echan a andar su capacidad de autogobierno, o si no viene la disciplina de afuera, la fuerza externa, que lo va a obligar a hacer las cosas
que debe de hacer, que tiene que hacer. Así que hay que aplicar eso en nuestra vida. Hay fuerzas externas que te están haciendo hacer algunas cosas para que seas mejor. Bueno, no vas a ser mejor así. Tiene que ser fuerzas internas. Así que vamos a seguir para la próxima clase hablando de la propiedad externa. Y luego ahí en la propiedad externa, ahí entra la cuestión de los recursos, como el trabajo, el dinero, las vacaciones, todo eso, ¿no? Y también viene el asunto el pago de impuestos, la propiedad, adquisición de propiedad, todo eso. Entonces, eso tiene que ver con el asunto de administrar mejor la economía familiar, ¿verdad? El ahorro, todo eso vamos a estar viendo en la siguiente clase. Así que, si tiene alguna pregunta, pues mándenos la pregunta por WhatsApp. A los miembros de Nueva Vida, pues ahí por el WhatsApp manden la pregunta y o alguna cosa que no estuvo bien clara y la aclaramos. Pero por lo pronto ya le dejamos esta tarea con estas preguntas. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta introducción a esta clase de desarrollando la economía familiar. Te pedimos que tú nos des gracia y sabiduría para saber las cosas que están antes de trabajar duro, antes de tener ideas de negocios, antes de pensar en el ahorro. Que son todas estas cosas, de saber cómo eres tú, Dios, de saber también que tenemos una responsabilidad con las cuestiones del autogobierno, y luego de saber cómo tenemos que administrar, cómo tenemos que ser mayordomos de todo esto. Danos de tu gracia y de tu ayuda y bendice a mis oyentes, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te alabamos a ti porque tú eres bueno y porque tú quieres que estemos siempre en mejores condiciones y que mejoremos cada día más. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y por tu santa y bendita palabra. Amén. Dios los bendiga, hermanos.